Una pelea a puñetazos entre dos mujeres detrás de la tienda Academy Sport Outdoors en Jacksonville, Florida, se convirtió en un caos total la noche del 26 de septiembre de 2019. Entre los espectadores que animaban a las combatientes se encontraba Avi Ray Morning, una bailarina exótica de 18 años que trabajaba en un club de caballeros local llamado Wackos. En un momento dado, Morning separó a una de las mujeres, sacó una pistola de su cintura y disparó 2 tiros al aire. La joven amenazó con disparar a todos antes de disparar una tercera bala al suelo. Los transeúntes huyeron mientras Morning continuaba disparando, perforando el parabrisas y el reposacabezas de un vehículo cercano en el proceso. Finalmente, los agentes de la oficina del sheriff del condado de Clay llegaron y pudieron identificar a Morning como la responsable de los disparos. Al día siguiente, la policía allanó Wackos en relación con actividades criminales no relacionadas de varios empleados. Los oficiales reconocieron el coche de Morning estacionado afuera y la arrestaron por el tiroteo de la noche anterior. Fue acusada de 3 cargos de intento de asesinato y detenida en la cárcel del condado de Clay con una fianza de $750,000. Número 8. Jadyn O'Neal Cricklow. Kemali Gavidon Link, de 19 años, del norte de Londres, fue brutalmente asesinado a machetazos en Wood Green por 5 miembros de una pandilla el 22 de febrero de 2019. Cuando el joven padre notó que sus atacantes se acercaban a él fuera de un cine, buscó refugio en una peluquería cercana. Sin embargo, los pandilleros lo persiguieron como una manada de animales, usando una espada samurái y machetes para matarlo. El amigo de la víctima, Jason Fraser, de 20 años, sufrió múltiples heridas de arma blanca y un disparo, pero afortunadamente sobrevivió. Los miembros de la pandilla fueron arrestados y en enero de 2020, cada uno sentenciado a cadena perpetua. Uno de los acusados fue identificado como el rapero de drill Jadyn O'Neal Cricklow, quien tenía 17 años en el momento del violento asesinato. Antes de su arresto, la carrera musical de O'Neal Cricklow como parte del grupo de drill conocido como el Colectivo OFB estaba en ascenso. Mientras esperaba el juicio, le ofrecieron un contrato discográfico de casi $200,000 y actuó en una crib session organizada por el ex DJ de la BBC Radio 1, Tim Westwood. Sin embargo, tras su juicio, fue condenado a un mínimo de 21 años de prisión. Durante su encarcelamiento, O'Neal Cricklow grabó una canción de rap para expresar su frustración y arrepentimiento. En una de las letras, el rapero convertido en delincuente describió el día del asesinato de Gavidon Link diciendo: «Solo pensé que era un día libre». Luego añadió que veía la música como una salida, antes de agregar: «Quiero cambiar mi vida, estoy harto de esta vida». Los coacusados del joven fueron nombrados como Terrell Graham, Sharon Curham, Shane Lyon y Ohai Hamilton, todos menores de 21 años al momento de su arresto y encarcelamiento. Número 7. Afi Hamed y Joshua Howell. Poco después de las 3:30 de la tarde del 17 de enero de 2023, el adolescente inglés Raymond James Kegel caminaba con 2 amigos por Westgate Street en Ipswich, Suffolk. De repente, el trío fue emboscado por 2 matones enmascarados que portaban machetes. Uno de los atacantes apuñaló a Kegel varias veces en el pecho y el abdomen. La víctima se tambaleó hasta un taller de autos donde se desplomó. A pesar de los esfuerzos de los testigos, finalmente sucumbió a sus heridas. Mientras tanto, los amigos de Kegel lograron escapar ilesos al correr hacia otro negocio cercano. Los atacantes huyeron antes de que llegara la policía al lugar. Sin embargo, al día siguiente, un hombre llamado Sean Hamed confrontó a su hijo de 18 años, Afi, a quien sospechaba de estar involucrado en el apuñalamiento a plena luz del día. Según los registros judiciales, Afi y la víctima eran miembros de pandillas rivales. Se informó que el asesinato de Kegel fue el resultado de una disputa en curso entre los 2 grupos. Sean Hamed informó a su hijo que había colocado un dispositivo de rastreo en su ciclomotor, lo que confirmó que el joven había estado cerca de Westgate Street en el momento del asesinato de Kegel. La policía logró utilizar el rastreador junto con imágenes de CCTV para colocar a Afi en la escena del crimen. Su cómplice fue identificado como Joshua Howell, de 17 años. Howell negó su participación en la planificación y ejecución del asesinato, alegando que solo había conocido a Afi ese día cuando le vendió cannabis. Howell reiteró su inocencia durante su juicio a principios de 2024.
Affie también negó el asesinato, pero ambos fueron declarados culpables por unanimidad por un jurado tras un juicio que duró más de 5 semanas. En marzo, los adolescentes fueron condenados a cadena perpetua con términos mínimos de 24 años para Hammett y 20 años para Howell. Número 6. Matthew Goodwin. Alrededor de las 5 de la tarde del 16 de mayo de 2022, se desató un tiroteo en la zona de Westchester Avenue y Fox Street en el distrito del Bronx, Nueva York. Según lo captado por la cámara de vigilancia, un adolescente armado abrió fuego mientras iba en la parte trasera de un ciclomotor. El tirador, Matthew Goodwin, de 15 años, presuntamente perseguía a otro joven quien logró evitar heridas al refugiarse en un edificio de apartamentos y un centro de asistencia cercano. Sin embargo, una niña de 11 años que esperaba fuera de un salón de uñas en Foxhurst fue alcanzada por una bala perdida. La víctima, identificada como Kiara Tay, lamentablemente perdió la vida en el tiroteo. La policía de Nueva York ofreció una recompensa de $10,000 por información que condujera al arresto de Goodwin. Las autoridades también iniciaron una búsqueda de Omar Bohang, de 18 años, quien fue acusado de conducir el ciclomotor durante el incidente. En las primeras horas del 20 de mayo, la policía localizó a Goodwin en el Hotel 95, cerca de Harding Park, donde se escondía con su madre. Fue detenido bajo cargos de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado y posesión criminal de un arma. Aunque el joven no tenía antecedentes penales documentados hasta ese momento, era conocido por las autoridades y presuntamente tenía vínculos con pandillas locales. En junio de 2022 se informó que tanto Goodwin como Bohang fueron acusados formalmente de asesinato e intento de asesinato. Según las últimas actualizaciones, el caso seguía en curso. Número 5. Tiroteo en Birmingham. En noviembre de 2021, un niño de 13 años fue abatido por un grupo de matones cerca del paso subterráneo de Hockley Circus en Birmingham, Inglaterra. El día 18 del mes, la víctima no identificada y sus amigos se dirigían a recoger algo de comida cuando de repente escucharon un chirrido de neumáticos. Un Nissan que viajaba por la autopista 41 se detuvo abruptamente en una vía de servicio cercana. 4 atacantes armados salieron del coche y persiguieron al grupo de adolescentes, quienes huyeron hacia el paso subterráneo. Uno de los atacantes, armado con una escopeta casera, disparó al grupo alcanzando a la víctima en la espalda. Como se muestra en las imágenes del CCTV, la pandilla huyó de regreso al Nissan, que posteriormente se descubriría que era robado. A pesar de que uno de los perdigones de la escopeta atravesó la médula espinal de la víctima, logró sobrevivir a sus heridas, aunque quedó paralizado. Según la policía de West Midlands, el ataque fue en gran medida no provocado, pero los sospechosos habían atacado al adolescente porque presuntamente había entrado en territorio perteneciente a una notoria pandilla conocida como Armed Response. Los 4 atacantes fueron identificados como Sidon Edwards, Diego Anderson, Tafik Thomas y Lois Clark. Este último, que en el momento tenía 17 años, fue quien presuntamente disparó el arma que dejó a la víctima permanentemente herida. Cada uno de los sospechosos fueron acusados de intento de asesinato, por lo que fueron encontrados culpables y condenados a cadena perpetua. Charlie sería elegible para libertad condicional después de cumplir 15 años y 4 meses en prisión. Número 4. Dylan Callender O'Brien. Un gángster de 18 años del norte de Londres se convirtió en el sujeto de múltiples y severas órdenes judiciales en 2020 dirigidas a controlar su comportamiento y disuadir cualquier actividad criminal futura. El delincuente en cuestión fue identificado por la prensa como Dylan Callender O'Brien, de Enfield. A principios de 2020, O'Brien había cometido suficientes delitos como para recibir una orden judicial interna contra pandillas. Sin embargo, rápidamente violó la orden judicial al usar un teléfono móvil no registrado y en múltiples ocasiones viajar a Islington, de donde había sido prohibido por delitos anteriores. Fue sentenciado a 8 semanas en una institución para jóvenes infractores, pero su condena fue suspendida. En los meses siguientes, O'Brien continuó incumpliendo las órdenes judiciales, lo que llevó a una orden aún más estricta en diciembre. Como parte de la orden, se le prohibió contactar a 59 personas relacionadas con su pasado delictivo y se le vetó de los distritos de Islington, así como de las áreas de Camden y Hackney.
A O'Brien también se le prohibió andar en bicicleta en lugares públicos y poseer una máscara de pasamontañas. Según informes posteriores, era la primera vez que una orden judicial incluía esta última especificación. Número 3. Young Thug. El prominente artista de hip hop Jeffrey Lamar Williams, mejor conocido como Young Thug, se vio envuelto en complicados problemas legales en 2022. Para entonces, el nativo de Atlanta ya había enfrentado cargos de drogas y armas en relación con delitos pasados. Sin embargo, en mayo de 2022, Thug fue arrestado en Atlanta como parte de una acusación de 56 cargos bajo la ley RICO, presentada por las autoridades del condado de Fulton. Como resultado, se le imputaron cargos adicionales de drogas y armas relacionados con la amplia acusación que apuntaba a 28 individuos asociados con su sello discográfico JSL. Entre los arrestados junto con Thug estaba la estrella del rap Gunna. La acusación del gran jurado calificó a JSL como una pandilla callejera criminal, supuestamente responsable de más de 180 delitos. Los fiscales citaron letras de canciones lanzadas bajo el sello JSL para fortalecer su caso contra la discografía. En los meses posteriores a la aparición del caso RICO, Young Thug fue retenido en la cárcel del condado de Cobb y se le negó la fianza en varias ocasiones. El juicio comenzó en noviembre de 2023, aunque luego se pospuso hasta enero del año siguiente. Un artículo publicitario a principios de abril indicó que el equipo legal del rapero había presentado una moción para que uno de los principales fiscales fuera removido del caso, aunque la solicitud fue denegada. Las audiencias judiciales estaban programadas para reanudarse el 8 de abril. Número 2. Noah Ney. En abril de 2022, el adolescente de Oklahoma, Noah Ney, fue responsable de un tiroteo desde un vehículo en movimiento en Tulsa que dejó a una niña de 5 años en estado crítico. El día del incidente, la víctima estaba jugando afuera de su casa cuando el joven de 16 años abrió fuego hiriéndola en el cuello. En ese momento, Ney, que pesaba solo 90 libras y medía apenas 4 pies y 9 pulgadas, ya tenía un historial de numerosos cargos criminales. Había sido arrestado por robo, así como por varios delitos relacionados con armas y drogas. El adolescente fue detenido 4 días después del tiroteo, que luego fue descrito como una iniciación de pandilla. Afortunadamente, la víctima sobrevivió, pero los fiscales enfatizaron en el tribunal que muy fácilmente podría haber sido asesinada por Ney. Tras su arresto, Ney escapó brevemente de la custodia al saltar una cerca junto al patio de recreo del Centro de Justicia Juvenil. En octubre de 2023 se informó que Ney había sido encontrado culpable de más de 10 cargos en su contra. Fue sentenciado a 50 años de prisión, aunque se realizará una revisión judicial de su castigo en 2028. Número 1. Samantha Joseph y Danny McLean. En 2008, un joven de 16 años del sur de Londres fue atraído a una trampa mortal por su novia, Samantha Joseph. Ella, que tenía 15 años en ese momento, le pidió a la víctima identificada como Shaquille Townsend que se reuniera con ella cerca de un callejón sin salida en Turton Heath. Sin que Townsend lo supiera, Joseph tenía otro novio en ese momento, Danny McLean, de 18 años, quien emboscó a su rival amoroso junto con otros 5 jóvenes. Townsend fue brutalmente golpeado con un bate de béisbol y apuñalado 6 veces. Las cámaras del CCTV captaron a Joseph y McLean alejándose tranquilamente de la escena del crimen. Townsend fue encontrado pidiendo por su madre mientras se desangraba. Finalmente sucumbió a sus heridas. Durante los procedimientos judiciales en el Old Bailey, el tribunal escuchó que McLean había orquestado el ataque porque no quería que Joseph saliera con Townsend. La joven afirmó haber estado ciega por sus sentimientos hacia McLean, quien finalmente fue condenado por asesinato. Tanto él como Joseph fueron sentenciados a cadena perpetua. Después de cumplir su condena mínima de 10 años, Joseph fue deportada de regreso a su país natal, Trinidad. McLean, por su parte, fue liberado anticipadamente en 2022 a la edad de 32 años. Gracias por ver. Si descubrieras que tu músico favorito está acusado de crímenes horribles, ¿seguirías escuchando su música? Déjanos saber en la sección de comentarios.